Estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última clase de perspectivas antropológicas. Ya hemos visto en clases anteriores los fenómenos psíquicos superiores correspondientes al conocimiento y a la apetencia. En esta oportunidad nos toca analizar, podríamos decir, una de las grandes consecuencias de que el ser humano posea ambas potencias recién dichas, el conocimiento intelectual y la apetencia intelectual. Y esto es el fenómeno de la libertad. ¿Mm? Mucho se habla y mucho se dice con respecto a la libertad y resulta una faceta sumamente interesante y sumamente necesaria de ser conocida para la práctica de la psicología, en la medida en que un ser humano pleno, un ser humano sano, es un ser humano que puede dominar sus actos y que puede decirse a sí mismo dueño de lo que hace y de lo que no hace. Y por ahí, y de algo de eso, tiene que ver justamente la libertad, la idea de libertad. Para ello entonces vamos a entrar en tema, pero no sin antes mínimamente revisar algunos de los conceptos que hemos visto particularmente en la clase anterior. Recordemos que estábamos analizando el acto voluntario y dentro de ese análisis del acto voluntario habíamos llegado a la conclusión de que frente a las dos visiones que podíamos tener del mismo, de cuándo un acto es voluntario, la visión, podríamos decir, moderna, donde se exige para que haya un acto voluntario, la decisión, el acto electivo interno, acto posterior de un análisis de pros y de contras. En realidad, para la visión originativa, un acto es voluntario cuando el mismo posee como principio el propio agente que conoce las circunstancias concretas en que radica la acción. Es decir, no es necesaria la condición de realizar una acción valorativa previa y una elección consciente, digamos, y meditada para que una acción sea voluntaria, sino que basta con que haya un dominio de la acción, es decir, la capacidad de hacerlo o de no hacerlo, y un conocimiento, digamos, suficiente de las circunstancias en las que radica esa acción. ¿Mm? Habíamos dicho que estas dos características eran muy importantes porque precisamente son las que permiten caracterizar justamente a nuestras acciones como voluntarias y ver que la mayoría de nuestras acciones son voluntarias. Si defendiésemos la otra visión, la visión moderna, entonces deberíamos caer en la conclusión de que la gran mayoría de nuestras acciones no son voluntarias, precisamente porque las mismas no están precedidas por una valoración de pros y contras y una elección, un acto electivo marcadamente, digamos, presente. Lo cual no quiere decir que no existan ese tipo de acciones, y lo cual no quiere decir que esas acciones sean, podríamos decir, más voluntarias, sean más perfectamente voluntarias, es decir, tengan un voluntario más perfecto. Es así, lo son, pero eso no quiere decir que las otras acciones sean involuntarias. ¿Mm? Hay grados en la voluntariedad de una acción. Bien, entonces, vamos a seguir parados en esta visión originativa, que es la que lógicamente nos parece más, digamos, más sensata con respecto a la evaluación de las acciones humanas. Y en este sentido, entonces, había dos grandes elementos que tienen que estar presentes para que una acción sea voluntaria. Y los habíamos denominado, por un lado, el principio intrínseco, es decir, el ser dueño de la acción que estoy realizando. Yo soy el que actúo, no es que actúo porque estoy padeciendo una enfermedad, no es que muevo repentinamente el brazo por un ataque epiléptico, por un episodio de Parkinson o por lo que sea, sino que soy yo el que moví el brazo para golpear a alguien. Y por otro lado, tiene que estar presente también el conocimiento, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo.
Es decir, en este caso, es ser consciente de que estoy golpeando a alguien, no simplemente golpearlo sin darme cuenta que esa persona estaba allí. Si no me doy cuenta, claramente no es mi intención hacerlo, no es voluntaria la acción. Bien, entonces, que haya principio intrínseco, o mejor dicho, para que haya principio intrínseco, antes debe haber, lógicamente, una tendencia o deseo para realizar esa acción. Es decir, yo soy dueño, ¿cierto?, de las acciones y soy causa de las acciones que deseo o a las que tiendo a realizar. ¿Mm? Em, Lógicamente, si la acción realizada es fruto de una enfermedad, es fruto de un ataque repentino, de una condición em, que se posee pero que se padece, entonces yo no soy principio de esas acciones. Yo solo soy principio de las acciones para las cuales estoy tendiente, para las cuales soy un ser deseante, las que estoy queriendo de alguna manera. Y ya, por lo que han visto no solo en mis clases, sino en las clases con el profesor Vázquez, sabemos que toda tendencia o deseo es consecuencia de un conocimiento. Es decir, es el conocimiento el que engendra la tendencia o deseo. Y sabemos que tenemos dos tipos o dos niveles de conocimiento. Uno ya lo vimos, es el conocimiento intelectual, lo vieron conmigo, pero también está el conocimiento sensible que vieron con el profesor Vázquez. De esta manera, el deseo y la tendencia va a variar según el tipo de conocimiento que origine esa tendencia o deseo. ¿Mm? Por un lado tenemos el deseo, dijimos, digamos, sensible, que proviene del conocimiento sensible. Uno dice, bueno, ese deseo y esas tendencias son comunes con los animales. Bueno, sí, claro, los animales también las tienen. Nosotros también las tenemos. Pero nuestra diferencia es que nosotros no solo tenemos ese conocimiento sensible, tendencial, sino que además tenemos conocimiento intelectual. Y por ende también tenemos tendencia o deseos intelectuales. Y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación. El conocimiento entonces sensible y el conocimiento intelectual, cada uno de ellos van a generar una tendencia o un deseo en particular. Por el lado del conocimiento sensible, tenemos el deseo irascible y el deseo concupiscible, temas que, repito, ya los vieron con el profesor Vázquez. Al deseo concupiscible los griegos le llamaban epitimía, y al deseo irascible los griegos le llamaban thimos, ira, cólera y demás. Pero entonces decíamos, frente a esta dimensión sensible que uno encuentra en los animales también, nosotros tenemos una dimensión intelectual. Y acá viene un punto importante, porque esa dimensión intelectual no es un mundo aparte de la dimensión sensible en nosotros los seres humanos. Nosotros no somos, podríamos decir, la yuxtaposición de un cuerpo con deseos sensibles y conocimiento sensible y un espíritu con conocimiento intelectual y deseo intelectual, sino que somos una unidad. ¿Mm? En esto simplemente retomo un poco lo que seguramente han visto con el profesor Costarelli Brandi, las perspectivas antropológicas. ¿Qué idea tenemos de lo que es el hombre? Ciertamente Descartes tenía otra idea del ser humano de la que estamos presentando aquí. Una idea en la cual la parte sensible no era yo, no era el ego, no era la humanidad. La humanidad estaba contenida en la parte intelectual y en el deseo intelectual. Lo demás era la máquina, mm, la parte, digamos, mecánica, la parte material, la parte extensa, pero no la parte que piensa, ni la parte que auténticamente desea. Nosotros estamos parados en una visión que es entonces, digamos, completa del ser humano, una visión integral, una visión que lo entiende como cuerpo, como espíritu, como cuerpo, como alma, como cuerpo, como inteligencia, como unidad, no como dos cosas yuxtapuestas. Vamos a ver enseguida cómo se va manifestando justamente esta unidad que es el ser humano.
Decía, el conocimiento intelectual, entonces, así como el conocimiento sensible tiene sus deseos, también tiene su propio deseo. En este caso es un deseo racional que los griegos conocían bajo el nombre de búlesis. Básicamente es el querer. Si traducimos, digamos, epitimía como deseo sensible, como concupiscencia, timos como ira, búlesis lo vamos a traducir como querer, como amar, incluso podríamos decir. El verbo buleuo, en griego, tiene un poco esa significación. Y ya enseguida vamos a ver en detalle cuál es la diferencia entre este deseo racional y el deseo concupiscible o irascible, porque es importante tener en cuenta que cuando hablamos de deseo racional o de búlesis, estamos hablando de una tendencia hacia un bien, prácticamente esto como en cualquier deseo, pero la diferencia es que ese bien está entendido, se lo entiende como un fin en sí mismo. No se tiende, con el deseo racional no se tiende al bien meramente como algo útil. ¿Mm? No se tiende al bien meramente como algo que me sirve para sostener, digamos, mi existencia desde el punto de vista biológico, como veíamos en el caso de los deseos en el orden concupiscible o en el orden irascible. ¿Mm? En el caso del deseo racional, yo estoy tendiendo un bien que lo entiendo como un fin en sí mismo, como algo bueno en sí mismo, no como algo útil o como algo perjudicial, sino como algo que es valioso en sí mismo. Por eso entonces hablamos acá de un querer, no de un mero desear. O sea, implica ciertamente conocer la naturaleza intrínseca de la cosa, no solo para qué me sirve esa cosa. ¿Mm? Implica conocer que eso tiene un bien en sí mismo. ¿Mm? Implica, en este caso, que si yo debo, digamos, no sé, cuidar la arboleda, no es simplemente porque esa arboleda me sirve para algo, sino porque la arboleda tiene un fin en sí mismo, porque es valioso en sí mismo, porque la naturaleza es valiosa en sí mismo. ¿Mm? Eh, si uno analiza un poco justamente estas cuestiones, se da cuenta que en varias situaciones, en varias circunstancias, tomamos decisiones que tienen que ver no con la utilidad que tenga aquello que estamos eligiendo, sino porque realmente consideramos que vale la pena en sí mismo. ¿Mm? Vale la pena en sí mismo, por ejemplo, cuidar del cuerpo, cuidar de nosotros mismos, no simplemente para vernos bien, sino porque sabemos que es un bien en sí mismo el cuerpo, nuestra vida, nuestra salud. ¿Mm? No solo es una cuestión utilitaria, o sea, es una cuestión que valoramos y queremos nuestro cuerpo porque es nuestro, en definitiva, porque es parte nuestra. Entonces, como decía más temprano, todos los apetitos tienden a un bien. Y esta famosa frase, ¿no?, de Aristóteles en la Ética a Nicómaco, bien al comienzo, de hecho es la primera línea en realidad de la Ética a Nicómaco, el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. ¿Mm? Todas las cosas tienden al bien como su fin. De esta manera, el deseo racional del que veníamos hablando es una tendencia hacia un bien, pero considerado en sí mismo y asumiéndolo en razón de fin. Entonces tenemos acá dos partes. Por un lado, ¿qué es considerar un bien en sí mismo? Y por otro lado, ¿qué es asumir a un bien como si se tratara de un fin? En primer lugar, digamos que considerar o tender hacia un bien considerado en sí mismo implica claramente que el querer en este caso no es un querer instintivo ni apunta simplemente a utilizar ese bien, adquirirlo para eh, conservar el orden orgánico de mi cuerpo o para o huir, digamos, de un mal para justamente salvar la vida. No es algo meramente instintivo, ni apunta simplemente al orgánico. ¿Mm? Eh, Cuando uno entonces habla de deseo racional, está hablando de que al bien que se está eligiendo, ¿m?, o también incluso al mal que se está evitando, al mal entendido racionalmente, es algo que justamente se está comprendiendo en su propia naturaleza y no por mera instinto. ¿M?
Y por otro lado, que a esto se lo elija, digamos al bien, se lo elija en razón del fin, de que es un fin en sí mismo, implica que ciertamente el deseo racional comporta una valoración y jerarquización de bienes. Esto es, importa hacer esto que decíamos de la elección, de la valoración, de la ponderación de unos bienes y otros. ¿Mm? Es decir, y recapitulando, para que justamente podamos ir entendiendo paso a paso qué es lo que vamos agregando en cada una de estas explicaciones. Partimos entonces que estamos en una visión originativa. Sabemos que una acción es voluntaria en la medida en que está causada por el sujeto, es decir, está motivada por las propias tendencias del que actúa, y a su vez esa motivación obviamente está hecha en un contexto cognoscitivo, con un conocimiento patente, digamos, o suficiente, de las consecuencias de la acción que estoy realizando. Ahora bien, dadas esas dos condiciones generales, yo puedo estar movilizado por un deseo meramente sensible o puedo estar movilizado por un deseo racional. Y la realidad es que, aunque esté movido por uno u otro deseo, al ser yo un sujeto intelectual, al ser un sujeto que posee conocimiento intelectual, al ser un sujeto que está en capacidad de realizar este análisis, todas las acciones que yo realice van a ser voluntarias. Todas las acciones que yo realice con este tipo de condiciones dadas van a ser voluntarias. Todas las acciones que yo cause y que mínimamente conozco las circunstancias en las cuales estoy causando la acción, van a ser voluntarias. Ahora, también es cierto que de todas las acciones que yo realizo, hay algunas que las hago con razones o con motivaciones más puras, podríamos decir, más, digamos, elevadas, más razonadas que otras. En ese tipo de decisiones es donde el deseo racional está más presente y donde en todo caso le doy tiempo a mi acción o suspendo la acción un tiempo, digamos, para poder encontrar las razones que justifiquen en concreto ese accionar. El ejemplo que nosotros poníamos la clase pasada era el de la elección de la carrera. Uno ciertamente podría inscribirse a una carrera universitaria de puro impulso. Uno podría inscribirse a una carrera universitaria por varios motivos, muchísimos motivos distintos. Podría ir a una carrera porque de golpe todos mis amigos están ahí. Podría ir a una carrera porque me interesa eh, cumplir el sueño de otra persona, de mi padre que quiere que estudie eso. Podría ir a una carrera por cualquier motivo. También podría ir a esa carrera porque la elijo por sí misma, porque entiendo que eh, eligiendo esta disciplina, eligiendo este estudio en particular, me realizo plenamente de acuerdo a mis intereses, a mis capacidades, etcétera. ¿Mm? Entonces, yo puedo elegir una acción y puedo realizar una acción por varios motivos. Y como les decía recién, algunos motivos serán mejores que otros, algunos serán más puros que otros, más, digamos, más razonados que otros. Lo que sí va a ocurrir es que difícilmente alguien se haya inscrito a la carrera de psicología en la Universidad de Mendoza, como algunos de ustedes digo, eh, difícilmente alguno de ustedes se haya inscrito involuntariamente. ¿Mm? Eh, Más allá de los deseos, más allá de las tendencias, más allá de los motivos. ¿Mm? Bien, entonces este deseo racional del que veníamos hablando, el hecho de poseer este deseo racional, el hecho de poseer conocimiento intelectual en realidad, que me genera este deseo racional, esta posibilidad de querer las cosas en sí mismas y no por la utilidad que tengan, para mí, no por una mera tendencia instintiva, habilita entonces la posibilidad de la elección. Y esto es un punto importantísimo porque, como habíamos visto en oportunidades anteriores, el animal, al no tener conocimiento intelectual, al tener solo conocimiento sensible, no puede realizar una abstracción, digamos, de la realidad que lo rodea. Para el animal, la realidad que lo rodea se clasifica, digamos, en cosas útiles, cosas perniciosas y cosas indiferentes. ¿Mm?
Hay cosas útiles, la comida, por ejemplo, que el animal va a buscar siempre que tenga hambre. Hay cosas perniciosas, por ejemplo, el lobo, que el animal va a evitar siempre que esté en su posibilidad de hacerlo, es decir, siempre va a tratar de correr. No se va a quedar a contemplar la belleza del pelaje del lobo. Nosotros, en la medida en que poseemos un deseo, una capacidad intelectual, una capacidad de conocer las cosas por lo que valen en sí mismas, tenemos en nosotros, se despierta en nosotros un deseo racional, es decir, una tendencia también a contemplar, a conocer, a adquirir, a querer, a amar, a poseer también cosas, pero desde un punto de vista racional también, y a elegir ese tipo de cosas también. Entonces nosotros que, digamos, tenemos una tendencia instintiva a evitar el dolor, sin embargo, sabemos que a veces tenemos que causarnos dolor para curarnos. Por ejemplo, cuando tenemos que sacarnos sangre en un análisis. O sea, a nadie le gusta ser pinchado. A nadie le gusta, digamos, ser vulnerado, perder sangre. Pero sabemos que es importante hacerlo para sanarnos. Em, o, por ejemplo, en el caso de donar sangre. Sabemos que es importante dar de nuestra sangre para que otra persona se recupere, aunque eso a veces nos cause dolor, nos cause una baja depresión, nos cause descompostura, nos cause un montón de cosas. Pero elegimos padecer un mal, elegimos padecer dolor para ayudar a otro. ¿M? Y sabemos que elegimos eso porque sabemos que podríamos no hacerlo, porque sabemos que está en nuestro control hacer o no hacer determinada cosa. Sabemos que tenemos un deseo que nos lleva a no hacerlo, un deseo que nos lleva a evitar el dolor, pero por otro lado tenemos un deseo de querer el bien del otro. Y como queremos el bien del otro, elegimos padecer el mal físicamente para que el otro se recupere. ¿M? Entonces, fíjense ahí cómo se manifiesta entonces la, digamos, la lucha, digamos, entre un deseo de tipo sensible, en este caso el temor, en este caso, digamos, el miedo al dolor, el deseo de escapar del dolor, frente a un deseo racional, que es que la otra persona se cure, que la otra persona se recupere. Y frente a ambos deseos, debe realizarse una elección. Debo actuar siguiendo una u otra tendencia. Esa elección, los griegos la llamaban proairesis, al acto electivo. Y no es un deseo, la proairesis, sino que es una preferencia. Es cuando yo decido ir o a cumplir, mejor dicho, o tender hacia un deseo y no hacia otro. Cuando yo deseo seguir una tendencia y no otra. Y puedo justamente elegir porque precisamente tengo varias tendencias y tendencias de distintos caracteres y distintos niveles. Porque no todo en el ser humano es tendencia sensible, como en el caso de los animales, porque no en el ser humano no todo es instintivo, como en el caso de los animales, por eso es que puedo elegir, porque tengo tendencias que son de otro nivel, racionales, y son tendencias racionales porque dependen de un conocimiento intelectual, y ese conocimiento intelectual lo que me permite es conocer las cosas, no por si son útiles o nocivas para mí, sino por lo que valen en sí mismas, y por eso puedo quererlas en sí mismas. ¿M? Ese raconto que hemos hecho de la capacidad humana de trascender el aquí y el ahora, de trascender la mera corporalidad, la mera sensibilidad, es lo que permite, eh, digamos, realizar el acto de autodeterminación. Esto es lo que implica que un ser humano pueda autodeterminarse. Un ser humano puede autodeterminarse cuando es capaz, obviamente, de actuar siguiendo una u otra tendencia, cuando puede preferir una u otra tendencia. Entonces, la autodeterminación implica asumir o rechazar motivaciones, tendencias, razones, modas, etc. Entonces, em,
Cuando hablamos de la elección y cuando hablamos entonces de la proairesis, uno lo que primero saca en limpio es que esta elección debería gobernar sobre las pasiones. Como decíamos recién, en el ejemplo que planteábamos, uno puede tener una pasión que lo lleve a evitar el dolor, pero uno no puede pasarse toda la vida evitando el dolor. Uno sabe que hay ciertas cosas que hay que hacerlas por más que duelan, por más que cuesten, por más que nuestro instinto nos lleve a evitarlas, porque hay bienes que están más allá de nuestra propia comodidad, podríamos decir, y a veces incluso de nuestra propia supervivencia. ¿m? El sacrificio que implica para un sujeto perder la vida con tal de salvar a otra persona, ¿cierto? Es un claro caso de una tendencia racional. ¿m? De que estoy valorando la vida de otro más que la propia vida. Estoy queriendo el bien de esa persona y estoy queriendo en todo caso a esa persona como un fin antes que conservar mi propia vida. ¿m? Entonces la elección, decíamos, debe gobernar sobre las pasiones, no tanto porque las pasiones sean malas, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no todas las pasiones son malas. Y si vamos al caso, y les diría, en sí mismas las pasiones no son malas de ninguna manera, porque las pasiones son tendencias a determinados bienes. Si la elección debe gobernar sobre las pasiones, es porque las pasiones son ciegas, en la medida en que no son capaces de ver completamente la situación, sino que solo ven o solo tienden a una, digamos, a una determinada cosa en la medida en que esa cosa significa una situación que impacta en lo fisiológico o en lo afectivo. Traduzcamos esto. La elección debe gobernar sobre las pasiones porque las pasiones son movimientos tendenciales e instintivos. Eso es lo que quiere decir que son ciegas. No ven el todo, no ven las cosas en sí mismas, sino que solo ven lo que, digamos, lo que respecta a la vida fisiológica, a la supervivencia, digamos, y a la, digamos, supervivencia particular y a la supervivencia de la especie, podríamos decir. Pero claramente, porque somos intelectuales, sabemos que no toda la realidad se agota en esa dimensión. Sabemos que hay algo más, sabemos que las cosas valen por sí mismas. Y por eso es que la elección debe gobernar sobre las pasiones. Y que gobierne sobre las pasiones la elección no quiere decir que suprima las pasiones, sino que tiene que saber, o nosotros, mejor dicho, como seres que eligen y seres que se autodeterminan, debemos saber cuándo seguir esas pasiones y cuándo no seguir esas pasiones. Entonces es claro que yo no tengo que andar perforándome con agujas permanentemente todo el día, porque eso es un daño. Por eso me duele. Por eso una persona sana no está perforándose, haciéndose tajos en el cuerpo con un cuchillo. Eso sería una situación patológica. Ahora, también sé que a veces es necesario pasar por un poco de sufrimiento para garantizarle la supervivencia o garantizarle la salud a otra persona. No quiere decir que yo soy un masoquista porque quiero ir a sacarme sangre para ayudar a mi padre que necesita un donante de sangre. Todo lo contrario, estoy sacrificando justamente un dolor, estoy, digamos, ofreciéndome a algo que es doloroso, pero por el bien de otro. ¿m? Esa es una enorme diferencia. ¿m? Entonces, lo que vemos cuando analizamos entonces este ámbito de la elección, cuando hacemos, digamos, una introspección con respecto a nuestras acciones, es que existe este conflicto verificable que se da entre, primero, un deseo racional y un deseo sensible, como veíamos antes. ¿m? A veces yo tengo entonces la percepción de que quiero o deseo, por el lado instintivo, hacer determinada cosa, pero racionalmente sé que no debo hacer esa cosa. O al revés, tengo una tendencia a evitar cierta acción y racionalmente sé que tengo que acometer esa acción. ¿m? Ese conflicto entonces es verificable en el momento de la deliberación, cuando estoy previo a realizar una elección determinada. Y por otro lado también existe un conflicto verificable entre la elección y el deseo, es decir, la elección, como decíamos recién, la proairesis no es deseo, es una preferencia, es algo distinto al deseo. Es algo que implica elegir, o sea, que implica
preferir un deseo u otro deseo, una tendencia u otra tendencia. Y nosotros, nuevamente haciendo introspección, nos podemos dar cuenta de que existe esta distinción entre elección y deseo luego de que hemos hecho una elección. Porque nos damos cuenta, por ejemplo, que al haber elegido algo, deberíamos tal vez haber, o preferiríamos haber elegido otra cosa. ¿Mm? Nos arrepentimos a veces de las elecciones que tomamos, ¿cierto? Y a veces nos damos cuenta, una vez que hemos elegido, que digamos, que teníamos en realidad otras razones para tomar decisiones distintas. ¿Mm? Esto es a veces bastante común, por ejemplo, cuando uno toma razones o toma decisiones movido por razones que tal vez en su momento no lo convencían tanto, capaz a veces movidos por el miedo, y después cuando pasa la situación nos damos cuenta que no era para tanto ese miedo tal vez, y nos arrepentimos de haber tomado la decisión que tomamos, ¿no? Un poco nos damos cuenta que nos dejamos llevar por un deseo que no era justificado y que por ende tenemos que haber escuchado la otra parte, digamos, de la otra parte de las tendencias, las tendencias tal vez más racionales. Bien, entonces, decíamos, el deseo racional, o mejor dicho, la presencia del deseo racional, de la tendencia racional y la posibilidad de la elección, que es de alguna manera consecuencia de poseer ese deseo racional, son ambos el fundamento de lo que nosotros llamamos libertad. ¿Mm? O sea, ya va quedando bastante claro, o mejor dicho, iba quedando bastante claro por lo que íbamos diciendo que estábamos hablando ya en un contexto de autodeterminación, es decir, estamos hablando de que la posibilidad de elegir las cosas por lo que valen en sí mismas me abre un panorama, digamos, un menú electivo del cual el animal carece. Si el animal solo se mueve por instinto, no puede dejar de actuar lo que su instinto le indica que haga. El perro no puede dejar de comer cuando tiene hambre. Nuevamente, creo que es un ejemplo que ya hemos utilizado. Si queremos que el perro haga dieta, tenemos que privarlo del alimento, nosotros. No podemos pretender que el perro por sí mismo haga dieta. Nosotros sí, precisamente porque tenemos ante nosotros un panorama de bienes mucho más amplio, y tenemos un panorama de bienes mucho más amplio porque nuestro conocimiento es mucho más amplio, porque nuestro conocimiento nos presenta el valor de las cosas en sí mismas y no solo desde el punto de vista tendencial. Entonces, por ello podemos elegir, por ello somos libres. Ahora, ¿qué es ser libre entonces? Visto todo lo que hemos venido desarrollando. Una respuesta muy rápida con respecto a la naturaleza de la libertad nos diría que ser libre es tener la capacidad de hacer lo que yo quiera, y que en realidad soy libre solo cuando efectivamente hago lo que quiero. ¿Mm? O sea que la libertad básicamente implica, o sería, o consistiría, se agotaría, digamos, en la absoluta indeterminación. ¿Mm? Ser libre es hacer lo que yo quiera. Por otro lado, y seguramente frente a esta postura, tal vez un poco amplia de lo que es la libertad, eh, un poco capaz hasta libertina de lo que es la libertad, existe otra voz que seguramente habrán escuchado alguna vez que dice, no, ser libre es hacer lo que debo. ¿Mm? Eh, y en este caso, la libertad en realidad se asemeja más a un principio heterónomo, es decir, alguien dicta que debo hacer algo y por ende soy libre en la medida en que hago eso que es dictado por otro, que me dicen que es el bien. ¿Mm? Parecería que estamos acá ante dos extremos. Si ser libre es hacer lo que yo quiera, y entonces, digamos, la libertad es la absoluta indeterminación del sujeto, y ser libre, mientras, digamos, mientras más indeterminado sea todo, mientras más caprichoso, podríamos decir, sea todo, sería más libre el sujeto. ¿Mm? La máxima libertad consistiría entonces en estar permanentemente haciendo lo que mis tendencias quieran hacer.
Ahora tengo ganas de dormir, duermo, ahora tengo ganas de comer, como, ahora tengo ganas de caminar, camino, y si no me quedo en la casa, hago lo que quiero, sin responder a nada ni a nadie, lo que en cada momento me surge hacer. Eso es libertad. La otra postura es completamente contraria. Libertad es hacer lo que debo. ¿M? Porque justamente, no sé, si hago lo que quiero, entonces sería permanentemente un caprichoso, ¿no? Bueno, ambas posturas son un poco, digamos, extremistas, y acá lo interesante de ver es que en realidad en ninguna de estas posturas, si uno las analiza en detalle, hay auténtica elección. Si yo digo que la libertad es hacer lo que quiera, lo que me venga en ganas, entonces en realidad no estoy eligiendo, en realidad me estoy comportando como un animal, porque estoy haciendo lo que la tendencia me dicta en cada momento. ¿M? En ese sentido, entonces, no hay elección y por ende no hay libertad. Lo que hay es un dejar hacer, digamos, un laissez-faire, como dirían los franceses, es un abandonarme meramente a las tendencias. Y en el otro caso, si la libertad consistiera simplemente en hacer lo que debo, la ley, digamos, estaría fuera de mí, y entonces yo no soy el que elijo, sino que lo que hago simplemente es obedecer, digamos, exteriormente a una tendencia que me viene impuesta incluso desde afuera. O sea, digamos, sería yo principio de las acciones, sería mi acción voluntaria, pero en un grado muy mínimo. Podríamos decir que este tipo de obrar sería muy similar al que obra por miedo, ¿no? Que habíamos dicho que era un mixto de involuntario y voluntario, ¿no? Aquel que hace las cosas simplemente porque debe hacerlas es alguien que capaz lo hace por temor a que, digamos, si no hace las cosas tal como es debida, no sé, lo metan preso, o tenga un problema con la ley, o le pongan mala nota, o le tengan mal concepto, o lo que sea. Teme, digamos, de desagradar a alguien si hace las cosas de otra manera que como es debido, que como se le han mandado, ¿no? Entonces, si bien no son, en ninguno de los casos podríamos decir que las acciones son involuntarias, son ambas acciones voluntarias, tanto el que dice que la libertad es hacer lo que yo quiero, como el que dice que es hacer lo que debo. La realidad es que en ambos casos el principio de la acción, em, o mejor dicho, las razones de la acción, son heterónomas, no son propias. ¿M? En el caso del que hace lo que quiere, he dejado, digamos, que mis tendencias dominen mis acciones. ¿M? Obviamente soy responsable de dejar eso, porque podría evitar eso, podría ponerle freno a mis tendencias, pero no quiero hacerlo, ¿no? Soy responsable de lo que pasen con esas acciones, obviamente. Y en el caso del que solo obedece y hace lo que otro le manda, también es responsable de obedecer sin, digamos, hacerse dueño y hacerse cargo, en definitiva, de él mismo tomar las decisiones. Bien, entonces, visto esos dos extremos, podríamos decir, o podríamos empezar a pensar entonces qué es la libertad, si no es ninguna de esas dos cosas. Bien, en primer lugar, digamos que la libertad exige conocimiento racional, con lo cual, em, de alguna manera, vamos poniéndole coto, límites, digamos, a aquel que dice que la libertad es hacer lo que yo quiera, hacer lo que me surgen ganas en cada momento. La libertad exige conocimiento racional y por ende exige ampliar el abanico de tendencias a lo que ya no es meramente tendencial, sino que lo que tiene que ver con los fines de las cosas, o con las cosas, o lo que valen las cosas en sí mismas, ¿no? No solo las cosas, sino también las personas, ¿no? El valor que tienen intrínsecamente lo que me rodea. Pero también la libertad implica elegir basado en lo conocido. O sea, implica hacerme dueño de lo que estoy haciendo. No simplemente hacer algo porque otro lo dicta, sino ser yo, no solo el principio del movimiento porque causo mi acción y causo mi movimiento, sino también el que elige cuál es la tendencia que voy a seguir, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Todo esto es lo que nosotros llamamos autodeterminación.
Cuando nosotros hablamos de autodeterminación, cuando la filosofía habla de autodeterminación, lo que está diciendo es esto, es hacer las cosas, hacer un acto, pero porque ese acto ha sido elegido por sí mismo, con conocimiento racional, ¿m? Y con una elección que está analizando y basándose, si se quiere, en ese resultado del conocimiento. Esta libertad, entonces, como autodeterminación, tiene diversas manifestaciones, o si quisiéramos ponerlo en otros términos, la libertad es un término análogo. ¿Por qué? Porque podemos hablar, por ejemplo, de un país que es libre. Un país es libre cuando conquista su independencia, ¿no? Podemos hablar de una persona libre. Una persona libre, digamos, como opuesto, como contraposición a una persona que es esclava. Pero también podemos hablar de acciones libres y podemos hablar de elecciones libres y podemos hablar de una, justamente una libertad psicológica y demás. Entonces, este adjetivo libre que estamos poniéndole a cada cosa parecería significar cosas distintas, ¿no? Y ciertamente existe una libertad política, ¿no? Y una libertad que, digamos, como decíamos recién, es la libertad que tiene un determinado país para darse sus propias leyes, ¿no? En términos generales, sería equivalente al concepto de soberanía. Un país independiente, un país soberano, es un país que se dicta sus propias leyes, que elige su propio gobierno, su propia forma de gobierno, sea una monarquía, sea una república, sea una democracia, sea lo que sea, digamos, pero que ese país no depende de otro para tomar sus decisiones en cuanto a sus leyes, en cuanto a su economía, en cuanto a lo que sea. Eso es un país libre. También podemos hablar de una manifestación sociológica de la libertad cuando hablamos justamente de una persona que es libre porque no es esclava, porque no depende de otra para, digamos, decidir lo que hace día a día. Una persona libre es la persona que toma sus propias decisiones, que decide estudiar una carrera universitaria o decide trabajar o decide, este, mm, digamos, un determinado proyecto de vida. Eso es una persona libre, ¿m? Que no está, digamos, dependiendo su vida de las decisiones de otra persona. Pero también tenemos, y esto es más importante para el caso que nos convoca, manifestaciones de la libertad de tipo psicológico y de tipo moral. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, la libertad desde el punto de vista moral implica la capacidad que tiene el sujeto racional en este caso, el único sujeto que puede ser libre, digamos, no los animales no pueden ser libres, la capacidad que tiene el ser humano para ser justamente dueño de las acciones que realiza. ¿M? Una persona posee libertad moral cuando puede elegir las acciones de acuerdo al bien y al mal. Cuando yo puedo decir, tal cosa debo hacerla porque es buena y puedo de hecho realizarla. Estoy capacitado para poder realizar esa acción. ¿M? ¿Cuándo una persona no sería libre moralmente? Por ejemplo, una persona perdería su libertad moral cuando sufriese, por ejemplo, de una adicción. La persona que posee una adicción, un producto de un abuso de una sustancia adictiva, por ejemplo el alcohol, no es a veces, digamos, no posee la libertad moral para decidir dejar de beber cuando le ofrecen un vaso de vino. No puede evitarlo. ¿Por qué? Porque ha perdido su libertad moral, ha perdido el dominio de su cuerpo y el dominio de sus acciones, y en esto me refiero al dominio racional, al dominio espiritual. Por eso no puede elegir. Es decir, él en su fuero íntimo quisiera no beber, sabe probablemente que no tiene que beber, desea no beber, tiene una tendencia, un deseo racional para no beber. Sin embargo, no puede evitarlo. Su acción está de alguna manera condicionada por ese padecimiento que es la adicción. ¿M? Uno también puede perder la libertad moral, o mejor dicho, ver disminuida la libertad moral,
cuando, por ejemplo, está obligado por el miedo, por una amenaza, a realizar una acción que no quiere realizar, ¿no? El famoso caso que veíamos del involuntario o del mixto de voluntario e involuntario causado por el miedo. En ese caso, la responsabilidad moral por la acción, lógicamente, se ve reducida. ¿Por qué? Porque soy dueño de la acción, es decir, yo estoy haciendo la acción, pero no soy libre para elegir esa acción, porque si elijo no hacerla, entonces inmediatamente sobrevendría un terrible mal, digamos también. Entonces, en ese sentido, se vería reducida mi libertad moral. Distinta es la libertad psicológica, y esta tiene que ver más bien con la capacidad de justamente tener deseos racionales. ¿Mm? Podríamos decir que la libertad psicológica en realidad es condición sine qua non para un actuar humano básico. ¿Mm? Si pierdo la libertad psicológica, pierdo el voluntario. ¿Cuándo no tengo libertad psicológica? Por ejemplo, cuando estoy actuando, realizando acciones bajo un ataque esquizofrénico. O sea, en ese momento no tengo libertad psicológica, porque precisamente no estoy moviéndome, o mejor dicho, ni siquiera tengo la posibilidad de tener deseos racionales. Estoy moviéndome bajo un nivel, digamos, inconsciente que no me permite justamente ponderar tendencias. ¿Mm? O una persona que actúa, digamos, en estado sonámbulo. Esa persona no tiene libertad psicológica precisamente porque no está siendo consciente de las acciones, no hay conocimiento. Allí no hay libertad psicológica. Entonces, la libertad psicológica es digamos, la condición básica necesaria para que una acción sea voluntaria. ¿Mm? Entonces, volvamos al caso del que ha perdido la libertad moral. ¿Las acciones de esa persona son voluntarias? Son voluntarias, sí. ¿Por qué? Porque él de hecho tiene un deseo racional. Él posee un deseo racional. Y de hecho, si él está sufriendo, por lo menos en la mayoría de los casos, si él está sufriendo un caso de adicción, en la mayoría de los casos, como decía, esa adicción ha sido generada por sus propias elecciones, por su propia vida, ¿m? Por su propio abuso de las sustancias. Entonces, es allí justamente donde se manifiesta con precisión en qué medida existe todavía un grado de voluntariedad en este tipo de acciones donde hay libertad moral, perdón, hay libertad psicológica, pero no libertad moral. La libertad moral se ha perdido porque yo he perdido el dominio sobre mi cuerpo. Pero aún hay libertad psicológica en el sentido de que tengo deseos racionales y que puedo comprender que esa acción no la debo hacer. Y entonces, ¿qué me queda para hacer? Bueno, buscar ayuda. Es cierto que a veces cuesta encontrar la ayuda, hay en este sentido, mil cosas que pueden ocurrir. Pero una persona que quiere dejar de beber tiene que empezar, obviamente, o que quiere dejar cualquier sustancia, tiene que empezar, obviamente, por romper con hábitos, romper con, digamos, circunstancias, incluso con relaciones humanas que lo han llevado justamente a poseer ese mal hábito. ¿Mm? Eh, y eso, digamos, de esa situación, él puede darse cuenta con su razón, con su inteligencia. ¿Por qué? Porque aún conserva justamente la libertad psicológica, la capacidad de entender justamente las distintas tendencias que lo pueden mover a realizar o no determinadas acciones. En cambio, en el caso de alguien que padece una enfermedad que que anula completamente su conciencia, como en este caso la esquizofrenia, la libertad psicológica es la que se pierde y por ende toda su acción es involuntaria. No es él el dueño de su acción. Bien, justamente entonces estas dos dimensiones de la libertad, la moral y la psicológica, son las de interés antropológico, digamos, son las de interés filosófico, en el sentido de la antropología filosófica. La libertad política y la libertad social son más bien interesantes, por ejemplo, para el estudio de la ética o de la política, como partes también, si se quiere, del estudio filosófico, o la sociología o demás. Bien, entonces, analicemos las características de estas dos facetas de la libertad que decíamos recién, la faceta moral y la faceta psicológica. Em, la libertad, entendida en este sentido, lo primero que salta a la vista es que la libertad es limitada. O sea, nuestra libertad no es absoluta. Nuestra libertad está limitada y está limitada por
dos, digamos, límites o dos puntos, digamos. Por un lado, nuestra libertad está limitada por la propia realidad. Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Básicamente, en primer lugar, porque la realidad no responde completamente a nuestras tendencias y a nuestros deseos. Hay una realidad, ¿cierto? Un mundo que nos rodea que no se acomoda plenamente a lo que nosotros queremos que sea esa realidad. Entonces, nosotros podemos elegir varias cosas, sí, pero todas las cosas que elegimos son aquellas que la propia realidad nos permite elegir. ¿Mm? Tenemos un abanico inmenso de cosas para elegir, ¿cierto? Pero no es infinito, es limitado. Y está limitado por la realidad, en primer lugar. Y también tenemos otra manera, digamos, otro límite de nuestra libertad, que es el límite existencial. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que yo soy un ser, un individuo que existe en determinada época y en determinado lugar. Yo puedo cambiar mi lugar, por ejemplo, yo puedo mudarme, puedo irme a vivir a otro país, puedo hacer lo que quiera. Lo que yo no puedo hacer es cambiar lo que ya me ha constituido como ser humano. Yo no puedo cambiar el hecho de haber nacido en Mendoza. Yo no puedo cambiar el hecho de haber nacido en determinado año. Yo no puedo cambiar el hecho de haber tenido determinados padres, determinados hermanos, etcétera. Todas esas cosas me constituyen a mí como individuo y ya no las puedo cambiar. ¿Mm? O sea, yo puedo después tomar decisiones a partir de eso, pero ese a partir de ese punto de partida, ese desde dónde tomo la decisión, no lo puedo cambiar. Y es un, digamos, es un punto de partida que me condiciona, porque todas las decisiones que yo tome después de eso, por muy libres que sean, digamos, están limitadas por ese punto de partida. Em, Ahora que está de moda este documental de Michael Jordan, digamos, yo podría desear con toda mi alma saltar y jugar al básquet como Michael Jordan, pero mi 1,62 m no me lo va a permitir jamás. Esa es la limitación existencial. Ese soy yo. Y tengo que aprender a vivir con lo que soy yo. No puedo cambiar lo que soy. Puedo comportarme de una manera u otra, pero esa manera de comportarme no va a cambiar lo que soy, digamos, íntimamente, lo que me constituye como este individuo concreto. ¿Mm? Otra característica del hecho de poseer libertad es que ser libre es un hecho angustiante, ¿no? Aunque parezca dura la palabra, ¿no? Pero la realidad es que ser libre implica la exigencia de definirse frente a una posibilidad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que nos damos cuenta nosotros que no somos meras seres tendenciales, como decíamos previamente, no estamos determinados por las tendencias hacia la comida, hacia el refugio, o alejándonos de los predadores. No estamos programados, si se quiere, para comportarnos de una manera absolutamente determinada frente a los estímulos, sino que frente a cada estímulo tenemos la posibilidad de definirnos. Y en muchos casos esa posibilidad engendra angustia. ¿Por qué? Porque si tengo la posibilidad de definirme, y más que la posibilidad, la exigencia de definirme, de determinarme, entonces tengo la exigencia de ser causa de mí mismo en las decisiones que tomo. En otras palabras, tengo la exigencia de hacerme responsable por las decisiones que tomo y por los actos que realizo. Por eso es tan angustiante tomar decisiones debido a, o sea, que definan lo que va a ser mi vida de acá a futuro. Porque si yo tomo tal decisión y comienzo a realizar tal determinada acción, como por ejemplo en su caso, estudiar psicología en la Universidad de Mendoza, conforme pasa el tiempo, ese hecho, esa decisión, se transforma en un hecho existencial, en un hecho justamente del que hablábamos acá, un hecho existencial. Y esos hechos existenciales, una vez que se, podríamos decir, solidifican, me constituyen. Si yo me paso 4 años de mi vida, 5 años de mi vida realizando tal carrera, estudiando tal carrera, lógicamente yo después puedo dejarla y cambiar a otra carrera. Ahora, esos 4 años que pasaron no vuelven y ya me constituyen.
¿Y eso es algo malo o bueno? No lo sé, depende de cada uno de nosotros. Tal vez sea bueno, tal vez era necesario pasar por eso, tal vez me lleve un buen recuerdo, tal vez me lleve un buen aprendizaje. Pero también es cierto que uno siempre va a estar, digamos, atacado por la pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiese elegido eso? ¿Qué hubiese pasado si hace 4 años hubiese hecho otra cosa, hubiese elegido otra cosa? Y la verdad es que ese hecho, esa pregunta es absurda porque no podemos cambiar lo que ya pasó, porque eso ya nos constituye existencialmente, ya quedó, ya es el pasado, ya es parte de nosotros. Lo único que podemos elegir es hacia adelante, es lo que vamos a hacer con eso que somos. ¿Mm? Y eso es lo que implica justamente angustia. ¿Por qué? Porque sabemos que cada elección nuestra puede justamente luego ser irrevocable, digamos, puede causar en nosotros una determinación que a posteriori no pueda ser cambiada. ¿Mm? Em, muy al margen, todo el existencialismo, toda la tendencia existencialista dentro de la filosofía tiene mucho que ver con esto, ¿no? Esta idea de estar condenados a elegir siempre, ¿no? Incluso cuando no elijo, estoy eligiendo no elegir, ¿no? Esa gran paradoja, ¿no? Del existencialismo, sobre todo en Sartre y demás. No, no importa, es al margen, ¿no? Simplemente para si les interesa el tema. Bien, tenemos un par más de características con respecto a la libertad para concluir. La libertad, y esto es importante, está siempre orientada al bien. Como decíamos más temprano en esta misma clase, toda tendencia, todo querer tiende al bien. ¿Mm? Y en este sentido, nos damos cuenta que esta libertad está orientada al bien y, le diría más, está determinada al bien, porque nos damos cuenta que ninguno de nosotros puede elegir algo distinto a la felicidad. Nadie elige ser infeliz. Si elegimos algo es porque pensamos que eso que elegimos nos va a hacer felices, aunque después nos damos cuenta que no, aunque después nos arrepintamos de lo que elegimos. Pero sabemos, siempre tenemos, albergamos en nuestro corazón la esperanza de que esto que hemos elegido nos va a hacer felices. Nadie elige las cosas para ser infeliz. ¿Mm? Em, entonces, la libertad está siempre orientada al bien. Y buenas, en definitiva, buenas son todas las cosas. Lo que pasa es que las cosas tienen diversos grados de bondad, diversos grados de dignidad en sí mismas, y unas son elegidas porque son útiles y otras son elegidas porque son buenas en sí mismas, ¿cierto? Y entonces ahí tendríamos que ver qué es lo que elegimos y qué ponderamos como mejor o peor, qué es lo que ponemos más arriba en la escala de bienes, qué es lo que pensamos que nos va a hacer más felices, ¿no? Ahí viene nuestra autodeterminación, digamos. Y finalmente también entendemos que justamente nuestra libertad está abierta a lo infinito. Y en esto es importante tenerlo en cuenta. Ningún bien finito, ningún bien de lo que nos rodea, colma plenamente nuestra libertad. Por eso tenemos la extraña sensación en general de que nada en esta vida, digamos, o mejor dicho, en ningún momento en esta vida vamos a ser plenamente felices, ¿no? Es como que siempre falta algo. ¿Mm? Y acá es donde cobra importancia justamente la dependencia que tiene que tener la libertad de la inteligencia. ¿Por qué? Porque si yo digo, como decíamos un poco hace más temprano, que la libertad es meramente hacer lo que yo quiera, entonces, digamos, indefectiblemente voy a caer en una vorágine de desear cosas y hacer cosas porque deseo hacerlas que nunca se acaba, porque siempre estoy deseando algo distinto. Cuando poseo eso que quería, me aburro de eso y quiero otra cosa, ¿no? Y caigo digamos, permanente capricho, si se quiere, que, que en el fondo lo que termina revelando es un vacío existencial, ¿no? En definitiva, he puesto como objetivo, como norte de mi vida, la satisfacción del deseo. Y el deseo es cambiante. Y el deseo, sobre todo el deseo sensible, es permanentemente cambiante. Eh, Nos damos cuenta con cosas tan pequeñas como, por ejemplo, la comida. Uno puede encantar de determinada comida, pero si uno la come permanentemente todos los días, hasta saciarse y más y un poco más todavía, llega un punto que no solo se enferma el cuerpo, sino que también uno se harta de eso mismo, de ese mismo deseo. El deseo cambia por otra cosa porque se aburre de lo mismo.
¿Mm? Es acá entonces donde la inteligencia es la que tiene que comandar justamente la libertad. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la capacidad, precisamente, como decíamos, de ponderar los bienes para elegir de entre los que se nos muestran los mejores, los que mejor, de alguna manera, nos lleve a garantizar la felicidad, no como meros seres tendientes a conservar la vida, sino como seres humanos, ¿m? Seres capaces de valorar las cosas no por la utilidad, sino por lo que valen en sí mismas. Y esto es, en definitiva, la expresión de la libertad moral. ¿M? El hecho de que la inteligencia pueda comandar los deseos, tanto los deseos racionales como los deseos sensibles. ¿Esto quiere decir que siempre vamos a seguir el deseo racional en contra de los deseos sensibles? No. Esto quiere decir que los deseos sensibles, que son ciegos, como decíamos recién, son tendenciales plenamente, son instintivos, tienen que ordenarse a una inteligencia que es capaz de ver más allá, que es capaz de ver el bien de las cosas. Y entonces la inteligencia, que es capaz de ver el bien en sí mismo de las cosas, puede decirnos que en este momento es una muy buena oportunidad para prepararse un café con leche y comerse una factura, porque luego de una clase de más de una hora, uno merece un recreo. Bien, porque eso hace no solo bien al cuerpo y no solo bien a los deseos sensibles, sino que también hace bien al alma. ¿Mm? Con esto quiero decir que ya vamos terminando la clase. Simplemente les quiero dejar una cita de una obra que yo les recomiendo leer completamente, sobre todo a ustedes que están en la psicología, del gran Dante Alighieri, La Divina Comedia. Eh, yo no sé si ha habido autor capaz de haber leído las distintas personalidades, las distintas, digamos, los distintos modos de comportamiento, que en el caso de Dante son vicios y virtudes, en definitiva, de una manera tan genial y tan brillante, ¿no? Yo simplemente los dejo con un pasaje del canto, hoy se me fue el nombre ahora, bien, en el Purgatorio, el canto donde Dante encuentra a los asediosos y donde precisamente se disputa con respecto al tema de si todo deseo es bueno o es malo. El alma que amar presta fue creada, se mueve a cualquier cosa que le place, tan pronto del placer es puesta en acto. La percepción de seres verdaderos saca la imagen que despliega dentro e impulsa al alma a que se vuelva a ésta. Y como el fuego a lo alto se dirige, porque su forma a subir fue creada, donde más se conserva en su materia, presa el alma se entrega así al deseo, impulso espiritual, y no reposa hasta que goza de la cosa amada. Ahora comprenderás cuánto está oculta esta verdad a la gente que dice que todo amor sea loable cosa. Porque acaso parece su materia que es siempre buena, mas no todo sello es bueno, aunque la cera sea buena. ¿Mm? Entonces, el alma, en la medida en que está llamada a buscar el bien, va a tender a cualquier bien que vea. Y esa tendencia parecería ser buena siempre. Parecería que siempre, digamos, que cualquier cosa que elijamos en la medida en que sea movida por una tendencia hacia la felicidad, va a ser buena. Pero acá es lo que dice el Dante y lo que le marcan en realidad estos penitentes al Dante. No toda cera es buena, no todo sello es bueno, aunque la cera sea buena. Lo que marca de alguna manera el bien de la acción es la dirección intelectual. Es de alguna manera el qué estoy eligiendo y no tanto la tendencia. Las tendencias son siempre hacia bienes, pero el tema es que no todas las cosas son igualmente buenas y además no todas las cosas son buenas para este momento y para esta circunstancia indicada. Hay cosas que son buenas en sí mismas, ¿cierto? Como determinado alimento, pero que no deberían ser ingeridas, por ejemplo, cuando estoy tomando una medicación para una enfermedad. ¿Mm? Digamos, tomar una cerveza es bueno, pero no cuando estoy tomando antibióticos. Allí es donde la inteligencia tiene que saber ponderar los bienes y decir que es un bien tomar cerveza, pero no en este momento. En este momento debo cuidar el bien mayor del cuerpo, que es curarme de la infección. Y luego podré festejar.
Luego, una vez curado, podré tomar cerveza. Entonces, la inteligencia es la que debe gobernar las pasiones, no porque las pasiones sean malas, sino porque las pasiones son ciegas. Las pasiones no ven el sello, no ven la forma, no ven el qué de las cosas, solo ven la tendencia, como el fuego tiende hacia arriba. Es la inteligencia la que tiene que poner orden, no suprimir, no eliminar, sino poner orden. El fuego en el lugar que tiene que estar, básicamente. Bien, con esto termino la clase de hoy. Nuevamente, como en los casos anteriores, les va a quedar este video, les va a quedar las filminas, les va a quedar el archivo en PDF con texto, con teoría, digamos. Vamos a tener clase de consulta en la fecha indicada en el aula virtual y también va a haber un cuestionario con la misma metodología que los anteriores, de preguntas de opción múltiple con un tiempo para realizar el mismo y una fecha determinada. Bien, todos estos datos los van a encontrar ustedes en el aula virtual. Con esto yo me despido y definitivamente porque es nuestra última clase. Les agradezco desde ya la atención, les pido disculpas por lo largo de los videos, pero como les decía en algunas clases consultas, he preferido ser muy extenso y muy explicativo, como prácticamente como si estuviéramos en clase presencial, y no meramente hacer un resumen y dejarlos a ustedes con los apuntes así en crudo. Bien, así que les agradezco la paciencia y les dejo un cordial saludo.